que tiene también fundamentos fuertes, que dice que no, que va por otro lado. Entonces, ahí se establece una controversia. Y entonces hay que generar una pregunta de índole epistemológico, o sea, una pregunta para encontrar una respuesta al conocimiento. Y la otra cosa que muy frecuentemente nos pasa es que es una pregunta con diferente contexto. Es decir, no voy a quitar la fiebre de este paciente, tiene fiebre, le voy a quitar, o le puedo quitar la fiebre con un fármaco, con un antipirético, pero la pregunta en el contexto, a lo mejor el ejemplo no es muy bueno, pero es, no, vamos a ver qué diablos le está causando la fiebre, cuánto son los causantes o cuáles son los posibles causales de esa fiebre. Y entonces, cuando se hace una pregunta con diferente contexto, se tienen distintos abordajes para contestar la pregunta. Estas son cosas que hay que tomar en cuenta desde el principio y hay que preguntarlas antes de hacer nada. O sea, tengo una pregunta que contestar, porque a partir de aquí entonces es que vamos a empezar a construir, digamos que estos son los cimientos de la investigación. Dado esto, pues entonces lo que sigue es cómo diseño el experimento para poder contestar la pregunta. Y esto implica que yo tengo que plantear una hipótesis. Aquí es mi pelea con prácticamente todo aquel que hace una tesis aquí, que nos la presenta, con muchos investigadores que presentan su proyecto por primera vez y que el comité de investigación le decimos, sí, pero a ver, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué es una hipótesis? Si estuviéramos ahorita interactuando, que eso era lo que me hubiera más gustado, que esto fuera presencial y que pudiéramos interactuar con cada uno de ustedes, yo les preguntaría para ti qué es una hipótesis. Y les voy a poner un ejemplo. Ese jugador que apuesta a los caballos los miércoles y los fines de semana en el hipódromo y que es un profesional de las apuestas de los caballos, gana dinero. ¿Y saben por qué gana dinero? Porque en realidad hace ciencia. Él agarra y, bueno, hay una cosa que es los momios, que es cuánto paga cada caballo, y eso lo establece cómo va ganando o cómo va perdiendo. Esos momios se construyen precisamente con la historia que tiene cada caballo. Y entonces, el que gana dinero apostando tiene una hipótesis, y la hipótesis es que el día de hoy en la carrera 3 va a ganar Patas Largas. Y Patas Largas, lo que pasa es que no es que él esté pensando iluminadamente, que como dirían los sajones, by chance, que va a ganar Patas Largas. No, él se ha dado cuenta cómo está la historia pasada de sus carreras. Y está viendo que va creciendo, que pierde una pero gana dos, vuelve a perder una pero gana tres. Y entonces él dice para la carrera de hoy, la probabilidad es que gane Patas Largas. Y entonces le apuesta. Pero si él sabe eso porque está generando una hipótesis fundamentada, antes que nada, en hechos, en lo que ya se sabe. La hipótesis no es una apuesta. Yo siempre les digo a los alumnos, a mis alumnos, que es una apuesta, pero que es una apuesta con fundamento. De hecho, es una apuesta que en ese sentido la probabilidad que tengo de ganarla es muy alta. Porque si pongo A y pongo B y pongo C, y la interacción entre estos tres, estoy hipotetizando que va a ser de esta manera, el resultado va a ser una C con estas características y tengo una probabilidad
para probar eso. Y esa probabilidad en ciencia la ponemos a una P, que significa probabilidad en términos estadísticos, de 0.05. O sea, que le estoy dando al chance a que pase de manera natural nada más un 0.05%. Eso es lo que significa la P de 0.05. Puedo poner esa P, por supuesto, mucho más alta, 0.0001. Eso quiere decir que cada vez que yo haga lo que digo que va a pasar, pasa. Que no es by chance, sino que es precisamente con leyes probabilísticas bastante rígidas. Entonces, nuestro planteamiento sí es muy importante porque no es algo que nosotros generemos después que salió el resultado. Así no hay hipótesis. Sí, pues es muy fácil saber que Patas Largas ganó después que ganó, no antes. Y eso que de repente se hace la chica, quiere decir que alguien que no tenía que ganar, ganó. Si ves de alguna manera el análisis hacia atrás, pues la verdad es que tenía muchas probabilidades de ganar y por eso de repente con los momios te pagan muchísimo por alguien que no esperabas que ganara. Bueno, esto sucede en ciencia. Y entonces, esto para generar esta hipótesis, pues tienes que tener un planteamiento teórico. El planteamiento teórico solo se puede generar leyendo, teniendo la información que ya se sabe, la que ya está ahí, y intuyendo un poco lo que no se sabe, porque si ya se sabe, igual ya lo hicieron. Entonces estamos trabajando en una línea muy fina de poner los ingredientes para hacer un nuevo guiso, un nuevo plato, que va a tener características que no, hasta ahora no tenían, y eso es justamente lo que le va a dar la novedad, por un lado, y le va a dar el gran uso o el gran descubrimiento. Vamos a ponerlo entre comillas. Pero para todo esto, yo tengo que, para poder contestar, para poder diseñar mi experimento, tengo que además tener un abordaje práctico. Es decir, si voy a preguntarme, si la pregunta es cómo crecen las plantas en la ingravidez, crecen exactamente igual que con gravedad en la Tierra. Un experimento que además ya se hizo y se lo hicieron en el laboratorio que está en el espacio, en la estación espacial, lo hizo la NASA, llevaron semillas. Y ahí, por ejemplo, pues hay que hacer un abordaje práctico. Fíjense que le estoy diciendo práctico. Ustedes me van a decir, bueno, necesitas una estación espacial, necesitas un cohete. O sea, ese experimento vale varios billones de dólares. Sí, efectivamente. Pero si a ese experimento yo llevo una semilla que tarda 20 años en florecer, pues estoy regándola tremendamente. Tengo que llevar una semilla que crezca y florezca en 3 o 4 días de alto crecimiento, de alto desempeño en términos de crecimiento, para poder hacer el abordaje práctico. Entonces, exactamente puse este ejemplo extremo porque sí tienes que darte cuenta que a lo mejor tu abordaje es instrumentadamente muy caro y tienes que optimizarlo, o tenemos que ver si podemos contestar la pregunta con un abordaje muy simple. Y ese es el pensamiento en términos generales, tratar de contestar las preguntas con el abordaje más simple que sí las conteste. Y eso me va a generar el cuarto punto, que es el modelo experimental que voy a escoger para contestar la pregunta y que va a estar inmerso en el diseño experimental y que justamente me va a ayudar a contestarla. Este es el punto de partida, los antecedentes. Nosotros, todo trabajo de investigación empieza con eso, con los antecedentes.
Y los antecedentes pues están inmersos en la historia. O sea, todo el mundo ya lo ha hecho y como por ahí yo socarronamente digo, y si vas y lo buscas entre los chinos, lo hicieron además 3000 años antes. Entonces, las preguntas uno cree que son muy modernas y están en nuestra cabeza, pero seguramente ya las pensaron y las repensaron. Entonces, tenemos que ir a los antecedentes, porque los antecedentes, cuando hacemos una búsqueda bibliográfica, resulta que empezamos a ver cómo se construyó ese camino eh, para llegar a las preguntas, y ese camino, la mayoría de las veces alguien ya lo andó y ya lo expresó en un trabajo o en un libro, y entonces eso nos da un marco teórico a partir del cual llegamos. Es muy, muy raro que hoy en día realmente no haya un marco teórico y no haya una historia, un antecedente en términos generales, ¿no? Y luego, pues esto nos va a generar, estos antecedentes, evidencia experimental. Y esta evidencia experimental la tenemos que contrastar nosotros, porque esa evidencia experimental muy seguramente estuvo obtenida temporalmente antes, por supuesto, pero además de obtenida antes, tenemos que ver qué tan bien hecho está el experimento y realmente si esa evidencia experimental que nos están ofreciendo históricamente tiene valor. O sea, tenemos que ser muy críticos con lo que ya está publicado, eso es lo que les quiero decir. No todo lo publicado es cierto, no todo lo publicado está bien hecho. Y me van a decir, bueno, entonces tú eres un hater. En principio tenemos que tener una mentalidad de Holmes, de Sherlock Holmes, y ver el contexto, porque un experimento tenía cierto grado de eficiencia hace 50 años o hace 100 y cierto grado de eficiencia hoy en día. ¿Por qué? Pues porque nuestros instrumentos para ver el fenómeno han mejorado muchísimo, se han amplificado muchísimo, y antes lo que no se veía ahora sí se ve, y lo que no podíamos cuantificar ahora sí se puede cuantificar. Entonces hay que tener mucho cuidado con la evidencia experimental que tomamos como antecedentes. Y hay otras muy bien hechas, que a pesar de tener mucho tiempo, han pasado la prueba del tiempo, siguen siendo válidas, y esas hay que citarlas, porque con esas construimos justamente los antecedentes. Y hoy en día, si yo puedo citar a Cajal, lo cito, pues porque fue un pilar brutal, y no se trata también de estar haciendo citas de hace 100 años, pero en muchas ocasiones son citas pertinentes para poner en contexto que ese problema que estoy tratando ya se había vislumbrado desde hace 100 años. Y además es una cuestión también de ética, y es una cuestión de honorabilidad, darle crédito a quien lo hizo primero, valga decirlo ya en este punto. Bueno, ¿qué métodos vamos a utilizar? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para contestar la pregunta, para tratar de comprobar nuestra hipótesis? Y estas tienen que ser herramientas adecuadas. Estas herramientas adecuadas tienen que ver con la pregunta. Yo puedo circunscribir qué tipo de amplificación o conteo voy a utilizar, dependiendo de lo que yo... y esto significa que si tengo, a ver, yo puedo tener un microscopio electrónico con una resolución enorme, que pueda ver, por ejemplo, las paredes de la membrana del núcleo. Pero yo en realidad lo que necesito, porque lo que estoy preguntando es ver si el núcleo tiene un receptor para alguna sustancia.
Entonces no necesito ver la construcción de las paredes. O sea, el instrumento adecuado, aunque tenga yo un microscopio que es un Rolls Royce, pues no me sirve. Entonces, en ese sentido, tengo que adecuar mi instrumentación, mi herramental, a la pregunta. En el caso de hacer investigación con humanos, con pacientes, pues es fundamental generar los criterios de inclusión. Y aquí les digo algo, un error también muy frecuente es que los criterios de inclusión o son tan severos que resulta que ese paciente que yo quiero, pues prácticamente no existe o hay muy poquitos. Porque, ¿qué es lo que quiero? Bueno, pues yo quiero pacientes con el primer brote psicótico y que además no hayan sido medicados nunca. Ah, pues sí, eso es muy interesante, porque eso quiere decir que tengo un paciente virgen a una enfermedad que va a debutar y que además nunca ha tenido un tratamiento al respecto. Bueno, ese paciente es dificilísimo de conseguir. Si los hay, pues sí, pero si tú generas toda una investigación con esa premisa de paciente, pues vas a trabajar 15 años y vas a tener 7. Entonces ya no fue. Entonces tus criterios de inclusión tienen que tener una flexibilidad tal de que deje la pregunta viva, la pregunta a estudiar, la hipótesis a responder, pero que tenga unos criterios de inclusión en los cuales la intervención de esa inclusión no perturbe la respuesta. ¡Uy, qué difícil! Pues sí, pero pues esto de hacer investigación seria y buena, nadie dijo que era fácil. Y la otra, por supuesto, pues es tener unos criterios de inclusión tan amplios que cabe todo y entonces ahí estoy metiendo errores. Porque estoy mezclando peras con manzanas, así de burdo, ¿no? Entonces tenemos que tener esos criterios y poder poner lo más cerrado posible y, por supuesto, los criterios de exclusión también están en este mismo tenor, ¿no? Si son muy rígidos, pues vamos a excluir al 98% de mi muestra y entonces pues no voy a tener a nadie. O al revés, la voy a abrir, no voy a excluir a nadie o a casi nadie y entonces, ¿cuánto tiempo me voy a... Con estos criterios, pues la siguiente pregunta obvia es el tiempo de realización. Las investigaciones, sí hay unas investigaciones que están para verse a lo largo del tiempo. Series temporales muy largas son muy caras. Se tienen que hacer, por supuesto, algunas de ellas, pero en términos generales tenemos que adecuarnos a una tesis que se tiene que acabar en 3 años o 4, a un trabajo de investigación que hay que hacerlo en 1 año o 2 para tener justamente, para poder cumplir con el financiamiento, para poder cumplir con una serie de reglas. Entonces, hay que pensarlo también en función de cuánto tiempo me va a llevar a realizarlo. Y por supuesto, como ya salió la palabra, pues el financiamiento. Todo esto cuesta. Las instituciones que hacen investigación, como la nuestra, tienen un financiamiento que nos da el gobierno, financiamiento federal, que es muy poquito, pero lo tenemos. Y luego están las agencias que de alguna manera financian la ciencia, precisamente, o financian una serie de proyectos dirigidos para saber, pues, cómo está el envejecimiento, cómo está la rehabilitación de esta o de aquella enfermedad en particular, y entonces uno puede subirse a esas plataformas con las cuales va a obtener recursos precisamente para contestar y generar las preguntas. Bueno, el desarrollo experimental, esta es la parte más lúdica, esta es la parte terrible, pero muy bonita, porque el desarrollo experimental es hacer los experimentos y darte cuenta que la regaste, que no lo hiciste bien, que sí lo hiciste bien,
Es decir, el problema por ahí, cuando un compañero muy querido, que ya no está con nosotros hace muchos años, me dijo, el problema terrible en ciencia es cuando haces el primer experimento de lo que a ti se te ocurrió y te sale. Y ahí ya te condenaste, porque ese hecho te dice que sí salió. Y entonces luego tienes que replicarlo y luego a veces no sale. Y entonces tienes que dar cuenta de por qué diablos, qué hiciste en el segundo, en la segunda serie experimental que no salió o por qué sí salió en la primera. Y entonces aquí viene lo que yo llamo el ajuste con la realidad. Y este ajuste con la realidad es que uno tiene que, finalmente estás haciendo, eres un poco un cocinero, estás haciendo una receta. Y los muy buenos cocineros que le salen las recetas, pues es que ponen los ingredientes siempre iguales. Y entonces tú vas a cierto restaurante a donde hay cierto chef a comer cierto plato que siempre sabe igual y siempre te gusta. Pero en ciencia, pues a veces no tienes ni la receta, ni tienes los ingredientes, y es la primera vez que lo haces. Y no sabes si ese soufflé va a subir o no va a subir. Entonces, eso es lo que yo llamo ajuste con la realidad. Son esos cambios que hay que estar haciendo sobre la marcha, que son costosos, que llevan mucho tiempo. A veces uno ya tiene una técnica que la va a aplicar a esta nueva pregunta, y entonces ahí hay certidumbre, ¿sí? Y está muy bien, pero hay veces que vamos a montar algo de nuevo para tener la contabilización o la visualización de un anticuerpo que nunca lo hemos usado, las variantes que hay de los anticuerpos, si es un monoclonal o es un policlonal, y entonces vamos a tener que experimentar y ajustar la realidad, esta realidad que yo ya conozco y de la que se asume que tengo cierto expertise, para poder hacer este nuevo plato, este nuevo guiso con lo que yo ya sé de cocina. Y esto implica, evidentemente, rediseño. Estar yendo y viniendo y probando, y le falta azúcar, le falta ácido acético, le falta... Y esto nos va a generar una nueva solución. Por eso puse resolución, no solución. Y estos ajustes en el desarrollo experimental van a hacer que esto empiece a salir. Y introyectemos entonces esta nueva técnica para hacer este nuevo hallazgo. Bueno, la obtención de resultados. Pues, con nuestra obtención de resultados podemos confirmar la hipótesis que teníamos y nos ponemos muy contentos. Niega la hipótesis y entonces nos metemos en un problema porque tenemos que hacer investigación. ¿Por qué niega esta apuesta a la que yo le puse todo el interés y todo el desarrollo? Y hay una tercera fuente, que es lo que se denomina serendipia, que es un resultado que no esperábamos, que no estaba en la hipótesis, que no niega la hipótesis y que surge de este nuevo plato que yo hice, que se repite y sí sale, o sea, sí es un resultado real, pero que es algo inesperado porque yo no tengo toda la información para procesos emergentes. ¿Qué son procesos emergentes? Son procesos que justo la suma de las partes que lo constituyen da algo más que la suma. Y entonces nos damos cuenta que en vez de que haya potenciación por poner un fármaco A y B, perdón, que haya sumación entre los efectos del fármaco A más la suma de los fármacos B, que además son agonistas y que me dicen los antecedentes que son agonistas y que ocupan el mismo receptor y que entonces van a ser más potentes. No, pues ahora resulta que esa suma, en vez de ser suma, potencia el asunto. Que esos dos fármacos con muy poquito del A y muy poquito del B, quitando todos los efectos colaterales de cada uno,
tengo un efecto fantástico por potencia. Eso no estaba en la hipótesis, eso no estaba en mi pensamiento, eso no estaba en los antecedentes, pero así resultó. Y eso se llama serendipia. O que salga algo completamente distinto. Estoy poniendo algo que en realidad sí puede pasar. La serendipia es que además de mezclar esas dos cosas que quitaban dolor, pues no sirven para quitar el dolor, pero sí sirven para el cáncer. Y eso sí es una serendipia. Tenemos que tener todo esto en consideración. Los análisis de los resultados. Bueno, tengo resultados, pero el análisis, como ya vimos, es muy importante. Aquí tiene que haber una objetividad brutal del jefe de grupo, de los investigadores asociados. Este punto es inamovible. Lo que sale del paciente, lo que sale del animal experimental, es sagrado. Eso no lo puedo, no lo debo manipular. Yo me puedo equivocar en la interpretación de lo que esos datos significan. Está muy bien, puedo estar equivocado o no, pero el dato en sí es lo más duro que se genera en ciencia. Y ese tiene que estar en una libreta de protocolo y como yo siempre digo, además tiene que estar escrito en lápiz, porque si alguien hizo la maldad de cambiar ese número, cambiar esa fotografía, pues está cometiendo un fraude. Está haciendo que las cosas se ajusten a su hipótesis y no podemos generar eso. Nosotros tenemos que respetar lo que sale del análisis. Por supuesto, esto implica tener grupos testigo, grupos control, contra qué comparar ese dato. Y esto es muy, muy importante porque los controles tienen que estar realmente, tiene que ser un par, sin la intervención, sin la patología, sin el fármaco de mi grupo experimental. Entonces el control tiene que ser un control verdadero, tiene que ser algo con el grupo comparativo contra el cual yo voy a ver esas diferencias. Y por supuesto, esto implica, yo ahorita lo voy a decir muy rápido, muy fácil, estadística adecuada porque hay mil maneras de ver. Sabemos hoy en día que podemos torcer la estadística de tal manera de que algo que está medio emparentado parezca que está muy emparentado y viceversa. Algo que está muy cercano parezca estar muy lejano. Entonces, eso tiene que ver ya con el diseño experimental, con el tipo de estadística adecuada, que tiene que ver con que si voy a hacer estadística de parámetros o estadística simplemente de comparación o estadística que tiene que ver con la frecuencia. No me voy a meter en esto porque es evidentemente todo un curso de todo un año, pero debe haber alguien que sepa y cuando uno no sabe, tiene que consultar a alguien que sepa estadística para poner adecuadamente los grupos comparativos y las pruebas matemáticas que me digan que eso tiene consistencia o no tiene consistencia. La discusión, aquí sí me puedo equivocar. Digo, no debo, pero yo puedo discutir el contexto global, tengo que discutir el contexto global de los resultados y sobre todo este segundo punto, tengo que hacer un análisis epistemológico de la aportación. ¿Cuántas veces les hemos comentado a los que nos presentan un proyecto de investigación? Oye, pero a ver, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Esto que estás es un resultado muy chiquito, ¿no? O sea, si me dices que vas a estudiar la memoria en los viejitos y tu hipótesis es que la memoria en los viejitos tiene fallas y tienes fallas temporales, pues ya la respuesta que te digo yo es sí, ¿no? Sí va a tener. No, pero es que no se ha medido en el pueblo de la Jusco. No, sí, sí.
van a tener la gente del pueblo de la Jusco y la gente de Nueva York y la gente de Zacazonapa. O sea, ¿a dónde está la aportación epistémica de tu pregunta? Entonces es muy importante tener en mente qué estamos aportando porque estamos utilizando tiempo, personas, recursos institucionales muy valiosos, muy difíciles de obtener y mantener. Y entonces sí, nuestra aportación tiene que ser una aportación, eso es fundamental. Y no hay que esperar, por cierto, hasta la discusión para saber dónde estamos, ¿no? Bueno, ok, ya tengo todo ese corpus de conocimiento, ya lo arreglé de esa manera y entonces ahora tengo que presentar el trabajo. ¿A quién le tengo que presentar ese trabajo? Porque tiene que estar en el escrutinio de los demás, del mundo. Bueno, el mundo es muy grande, hay algunos que no les interesa, pero vamos a ir achicando y hay algunos otros a los que sí les interesa. Entonces, bueno, vamos a presentarlo normalmente antes de que hubiera las catástrofes económicas y las pandemias. Íbamos a reuniones científicas, estas reuniones científicas son tus pares. Por ejemplo, en mi caso, pues es la IASP, que es la Organización Internacional para el Estudio del Dolor. Y ahí está mi bibliografía, ahí van, ahí los conozco y me conocen. Y entonces en esa reunión les presentamos en un póster, en una pequeña diatribia de 10 o 15 minutos el trabajo, o si ya uno es una vaca sagrada o no lo es, pues le darán una plenaria y hablará de su trabajo en términos temporales y lo último que está haciendo, en fin, los pares. Y ahí se arma, y ahí dice, oye, no, a ver, esto que estás diciendo, con estos métodos que tú utilizaste, no puedes contestar esa pregunta, afínala. Entonces hay una crítica y debe haber siempre esta crítica constructiva que mejore el trabajo y mejore la postura que tú tienes ante un descubrimiento. Y por supuesto, normalmente esto sucede antes de que se escriba el trabajo formalmente y se mande a publicar pues, a una revista con ciertas características. Entonces, claro, esta era cuando nosotros mandábamos en un sobre los paquetes y por correo que los sajones dicen correo de sale snail y pues nada, teníamos que esperar a que los jueces pares nos contestaran y que la publicación fuera adecuada o no. Y entonces teníamos que hacer una serie de ajustes de lo que estos pares nos decían que no estaba bien. Y finalmente llegamos al trabajo aceptado. Nos pone muy contentos a todos. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos a tiempo, ¿no? Todavía. Yo Sí, hay necesito, tiempo. Sí, es hasta las 9:15, 9:20. Ujú. yo tengo 5 minutos más para ver si hay. Luego de este trabajo aceptado, entonces ahí no se acaba el asunto. De hecho, ahí empieza otro penar, que es qué impacto y qué repercusión científica tiene ese trabajo. Bueno, pues ahora hay una cosa que se llama cienciometrics, que es las medidas de qué tan importante es ese trabajo. Y esas cienciometrics son muy controvertidas porque hay mucha gente que dice que depende de qué tipo de trabajo tienes. Si ahorita, por ejemplo, evidentemente publicamos o hacemos algo respecto a COVID, pues la probabilidad, y está bien hecho, la probabilidad de que te citen y tenga un impacto es muy grande, muy alta, porque eh, estamos todavía al final de la pandemia y todavía hay. Pero si ahorita yo tengo un ámbito de trabajo que no está tan difundido, a lo mejor el número de citas no va a ser muy grande, pero también tengo una anécdota al principio, tengo un amigo que estudia la cóclea y pues nada más hay 12 o 15 grupos en el mundo que estudian la cóclea.
El doctor Enrique Soto es un campeón en eso. Entonces, si él tiene 15 citas de un trabajo que publicó, tiene el 100% de las citas posibles. Y eso es lo máximo que te puede pasar. Pero numéricamente solo son 15. Entonces van a decir, uy, ese trabajito tiene nada más 15 citas. Pues sí, pero su impacto es altísimo. Ese es un muy buen ejemplo para darse cuenta de en qué ámbitos se mueve uno. Si ahorita mismo sacamos una vacuna contra un nuevo virus que no sea el que nos acaba de azotar, y tiene una polivalencia muy chica y no sé qué historia, pues nada, va a tener una repercusión altísima y va a tener miles de citas. ¿Por qué? Porque ahorita se está buscando una cura para algo tan importante como una infección de virus. En fin, ese es un poco el punto. Entonces, tenemos que ver qué impacto tiene la revista donde mandamos publicar, si esto constituye una moda, como lo que acabo de decir, y al fin de cuentas, estar en la creencia de que uno está haciendo verdadera ciencia. También hay una anécdota muy interesante, cuando se descubrió el óxido nítrico, este gas, que hoy en día está muy de moda. Resultó que el que lo descubrió en los 80, y cuando publicó esa molécula y tal, pues no tuvo citas, estuvo por ahí. Cuando se descubrió, Moncada, de hecho, ese es el autor, cuando se descubrió que estaba como neurotransmisor en el sistema nervioso y que era un gas, que no era una molécula, digamos, sino un gas volátil, y que además era un neurotransmisor retrógrado, ese trabajo que no tuvo una sola cita bibliográfica cuando se publicó, pues ahora es uno de los trabajos más citados en la literatura de la investigación. Entonces, el contexto pone las cosas en su lugar de repente. En medio de esto también hay esto de la facilitación de la publicación. Pues claro, si uno conoce el editor del journal, pues le va a escribir un mail o le va a mandar un recadito diciendo, oye, te voy a mandar esto, no le va a decir, públicamelo, pero te voy a decir, oye, pues mira, acabo de hacer esto, a ver cómo lo ves. Formar parte de un grupo influyente, creo que todo el mundo sabemos qué significa eso. Y por supuesto, pues, Mr. Dr. Holy Cow, vaca sagrada, entonces, pues ese también le publican de repente cosas que uno dice, híjole, si yo hubiera mandado eso a publicar, que es el que a este sí le publicaron, a mí me lo hubieran rechazado, pues porque todos mis colegas que están en las listas tienen Hernández y Pérez y no, y bueno, entonces sí hay toda esta otra, y pues evidentemente tiene que ver de dónde viene la publicación. Pues no es lo mismo que venga de Georgetown o de MIT o de, ustedes díganme cuál, pues la Universidad Nacional Autónoma de México o el Instituto Nacional de Psiquiatría. Esto depende de quiénes somos, cómo nos hemos ganado nuestra reputación, cómo nos conocen nuestros pares en los congresos. Ese es un trabajo personal del grupo y del bienhacer del grupo para poder permanecer mundialmente con una identidad. Y finalmente acabo con esto. Lo voy a retomar cuando veamos lo de ética. Pero ahorita, pues está muy de moda decir, lo mando a esta revista que me lo están pidiendo. No les voy a mentir, por semana me deben de llegar 60 o 70 mails, algunos de ustedes también, pidiéndome que les escriba una revista a la revista Patito de Singapur y así. Y son muy pertinaces y revisaron mi trabajo y me están pidiendo algo muy relacionado con lo que hago y tal. Bueno, estas revistas son revistas depredadoras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que muchas de ellas no tienen registro, que sí están en una plataforma, por supuesto, porque es muy fácil subirlas a internet, que te cobran $1,500, $2,000 porque es una open access,
Y resulta que esas revistas no tienen índice de impacto, no están indizadas en ningún índice internacional y por lo tanto no tienen valor porque sus pares pues tampoco las revisan. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que irse con las revistas decimonónicas, que podemos o no estar de acuerdo con las políticas que tienen las revistas. Yo creo que en breve van a cambiar, pero eso también es punto de otra conversación. Y creo que aquí acabamos.